Perfecto. Y vamos a compartirles la pantalla. Ok. Entonces, traigo 3 ejercicios. Ok. 3 ejercicios. Todos de Ian Coley. 2 son ejercicios el listado de ejercicios, ¿verdad? Y el tercero es el ejemplo, que, bueno, más que un ejemplo, es como un ejercicio. Dice ejercicio B, está justo después de un ejemplo, ¿verdad? Pero no está en el listado al final del capítulo, ¿verdad? Sino en medio del capítulo aparece este. Ok, entonces vamos a comenzar con este, ¿verdad? El ejercicio dice lo siguiente. Determine la torca neta. Entonces, ojo, lo que nos piden desde un inicio es torca neta sobre la viga uniforme de 2 metros. Calcúlela con respecto a el punto C, que es este de acá, que es el centro de masa o el centro de la barra, ¿verdad? Y B, el punto P, que es acá. ¿Ok? Entonces, cuando dice calcula con respecto a ese punto, es como, imagínense que ustedes tienen una regla o, qué sé yo, una barra y para el primer inciso, bueno, se aplican estas 3 fuerzas, pero para el primer inciso ustedes ponen el dedo acá o digamos se pone un clavo de tal forma de que cuando esta barra, ¿verdad? Gira con respecto a este punto, ¿verdad? Entonces, girando con respecto a ese punto, vamos a tener eh, un torque neto y girando con respecto a este punto va a tener un torque neto distinto. Debería de tener un torque neto distinto. ¿Ok? Eso, eso sucede ahorita, ¿verdad? En este capítulo que em, en este capítulo que los torques netos pueden ser distintos de cero, ¿verdad? Más adelante, cuando nosotros tengamos el hecho de que el torque neto va a ser igual a cero, en realidad nosotros vamos a poder calcular el momento de, bueno, el torque, el momento de torsión desde cualquier eje, ¿verdad? Porque si el torque neto es igual a cero, tiene que ser igual a cero con respecto a cualquier eje, dado que si el torque neto es igual a cero, entonces significa que no hay rotación, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a ver resultados distintos porque en estos ejercicios la torca neta es distinta de cero, ¿verdad? Entonces, me piden torca neta, ¿verdad? Entonces, cuando me dicen torca neta, recordemos que lo que me están pidiendo es la sumatoria, la suma, ¿verdad? De torques. Y esto, pues, fíjense bien, si nosotros decimos que esta es F1, esta es F2 y esta es F3, va a ser un torque 1 más o menos, dependiendo de cómo son un torque 2 más un torque 3, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a ir determinando durante el ejercicio. ¿Ok? Voy a trabajar, yo creo que me da espacio, por lo menos aquí, para hacer en este espacio me da para hacer por lo menos el inciso. Ok. Entonces, básicamente,
repitiendo, ¿verdad? Lo que se me pide es inciso A, ¿verdad? Calcular cuánto es el torque neto con respecto a C, ¿verdad? Y sabemos que como hay tres fuerzas, en teoría vamos a decir que existen un torque 1, un torque 2 y un torque 3. Y hay que recordar que el torque general lo podemos calcular como R por F por el seno del ángulo. Y esta es la magnitud del torque, ¿verdad? Entonces vamos a ver, primero que todo, ¿verdad? Hay que calcular el torque neto con respecto al punto C. Entonces yo sé que el torque neto va a ser igual a la suma vectorial de tres torques. Entonces, ¿cómo sé si el torque, si cada torque individual va positivo o negativo? Y ahí es a donde yo les dije, bueno, usamos la convención de signos, ¿verdad? Donde los torques que generan o que generarían un giro a favor de las manecillas del reloj son negativos y los que van en contra de las manecillas del reloj son positivos. Entonces, eso es lo que nos podemos preguntar al ver. Yo les digo, ustedes pueden eh, si son bien estrictos con cómo están midiendo el ángulo, pueden ponerle de un solo la dirección, pero yo les recomiendo simplemente agarren el ángulo más pequeño, así como está, calculan la magnitud y le agregan el signo negativo o positivo después conforme el análisis que nosotros miramos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con respecto a este punto, ¿verdad? A este punto. Si viene, imagínense que no existe ninguna otra fuerza más que F1. Esta de acá. Si una persona viene y solo existe esta fuerza, ¿verdad? Jala en esta dirección esta tabla, la tabla o viga dice, ¿verdad? Va a girar a favor o va a girar en contra de las manecillas del reloj. A favor, ¿verdad? Lo podemos ver un poco más sencillo así, ¿verdad? Bueno, este está en diagonal, entonces yo sé que tiene dos componentes, una que va a ir radial, ¿verdad? Recordando que la distancia radial es la distancia que va desde aquí hasta el punto donde se está aplicando la fuerza. Entonces va a haber una radial y va a haber una perpendicular o tangencial. Y si se fijan, la perpendicular va hacia la derecha. Entonces esto en realidad generaría un giro a favor. Por lo tanto, ese primer torque es negativo, ¿verdad? Menos tau 1. ¿Ok? Va en negativo en mi sumatoria. Podemos hacernos la misma pregunta con el segundo, ¿verdad? Y bueno, algunos me podrán argumentar de la clase que vimos ayer o de lo que la explicación que vimos ayer. No, pero es que este es un torque que es igual a cero porque es una fuerza que se está aplicando directamente en el eje de giro y está en lo correcto, pero solo por cuestiones de práctica, imaginémonos que esta fuerza sí pudiese generar un giro y de nuevo nos preguntaríamos, ¿en qué dirección generaría el giro? ¿A favor o en contra de las manecillas del reloj? Entonces, ustedes podrán ver este empuja, bueno, jalando como hacia la izquierda, ¿verdad? Si a un caso esa fuerza pudiese generar un giro, sería un giro en contra de las manecillas del reloj. Y de nuevo, ¿cómo podemos nosotros corroborarlo? Yo lo descompongo, ¿verdad? Y miro que la componente que aporta, que es esta de acá,
está hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, en este caso, el giro iría para esa dirección. En este caso, entonces, es en contra de las manecillas del reloj, o sea, positivo tau 2. Y por último, F3. Ok, F3. Este está por acá abajo, ¿verdad? Si yo jalo esto para acá, creo que todos lo pueden ver, el giro que generaría sería hacia acá, en contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? De nuevo, puedo volver a verlo descomponiéndola, ¿verdad? Si yo miro su componente radial es hacia acá y su componente tangencial es hacia la derecha. Como es hacia la derecha, entonces esto quiere decir que el giro sería hacia acá, ¿verdad? Y esa dirección es en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, tau 3, que es el torque relacionado con F3, es también positivo en la sumatoria. Ok, ya tenemos nosotros básicamente cómo van los torques en la sumatoria, si son positivos, si son negativos. Ahora lo que nos toca es calcular individualmente cuánto es cada uno de esos torques. Y eso es sencillo porque yo ya tengo aquí con qué fórmula se pueden calcular. Entonces vamos a ver, lo voy a hacer para ahorrar un poco el espacio y que pueda poner la respuesta acá. Voy a hacer esta línea divisoria. Ok. Entonces, vamos a ver. Torque 1. Yo sé que es R1 por un F1 por un seno de 1. En otras palabras, el torque 1 sería, ok, R1, ¿cuánto es R1 o qué significaba R en los torques? R era la distancia que hay desde el eje de giro hasta el punto donde se está aplicando la fuerza, ¿ok? Entonces sería la distancia que va desde acá hasta donde se está aplicando la fuerza. Directamente, ¿verdad? La distancia directa, no hay que distancia perpendicular porque ya estamos en este formato eh, de la fórmula, ¿verdad? Entonces sería esa distancia. Y bueno, a mí el ejercicio no me lo dice directamente, pero eh, sabemos que la viga mide 2 metros y ese punto C es lo que llaman centro de masa. Ustedes pueden ver que está directa. Cuando usan este CM, centro de masa, y tenemos una figura simétrica como esta viga, lo voy a poner acá, porque eso es algo que no se menciona en sí en la clase, ¿verdad? O sea, en los temas que están incluidos. eh, cuando se tiene, mejor lo voy a poner con teclado, porque cuando se tiene un objeto, digamos, simétrico, con la masa distribuida uniformemente. Eso es importante, aunque todos los ejercicios que vamos a ver van a ser con la masa distribuida uniformemente, pero ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, es que la viga sea de un material que tenga densidad uniforme, ¿verdad? Que no sea que, por ejemplo, que el lado izquierdo de la viga es más pesado que el lado de la derecha de la viga. Entonces, cuando se tiene un objeto simétrico, como esta viga, es simétrico, ¿verdad? Completamente simétrico. Eh, con la masa distribuida uniformemente, el centro de masa
se ubica justo en el centro geométrico del objeto. ¿Ok? Ponerlo por acá. Y vamos a agregar esto acá y le vamos a poner un recuadro para que les quede el dato, ¿verdad? Entonces, eh, el centro de masa. Ok, ahí está, ¿verdad? Entonces a mí me dicen que el punto C es el centro de masa, yo sé que la barra mide 2 metros y en este caso me dice que la viga es uniforme. Entonces ya desde ahí yo sé, ok, entonces ese punto donde me dicen que es el centro de masa divide, es el centro geométrico, ¿verdad? Entonces si hay algún eje de simetría de geométrico, ¿verdad? De esa viga, entonces eh, va a estar justo a la mitad. Entonces, por ejemplo, esta viga es un rectángulo, es completamente geométrico, perdón, simétrico, ¿verdad? Con respecto, si yo lo parto por acá, miro lo mismo arriba que miro lo mismo abajo, ¿verdad? Entonces este punto es justo el centro, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Por lo tanto, esa distancia azul que yo puse de acá es de 1 metro. Toda la explicación era para decir que esa era la mitad, pero para que les quede claro cada vez que les hablen de centro de masa, ¿verdad? Entonces ese es 1 metro, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí 1 metro por la fuerza F1, que es de 56 newtons, se mira ahí arriba, por el seno del ángulo, y el ángulo es, recuerden, el ángulo que nosotros usamos es un ángulo que se forma entre la línea radial, que sería esta línea, que digamos, que se extendería por acá también, la línea radial, y el vector de la fuerza, ¿verdad? Que en este caso es ahí directamente 30. Entonces, seno de 30. Y con eso yo tengo mi torque 1. Y bueno, puedo calcularlo, ¿verdad? Entonces sería 1 por 56 por seno de 30. Me da 28. O sea que este torque 1, este primer torque vale 28 newton. Esa es la unidad de torque. Eso sí me faltó mencionarlo ayer, ¿verdad? La unidad de torque queda así, newton por metro. Así no hay una simplificación, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer exactamente ese mismo procedimiento para las otras fuerzas, ¿verdad? Sí, para las otras fuerzas o los otros torques, ¿verdad? Entonces, si vengo yo y calculo cuánto es el torque 2, entonces el torque 2 sería R2, F2, seno de phi 2. Entonces, torque 2 ustedes fácilmente deberían de poder verlo. Bueno, la pregunta es ¿cuánto es R2? Y tienen que recordar ustedes, ok, R2, ¿verdad? R2 es la distancia que hay entre el eje de giro y el punto donde se aplica la fuerza. ¿Cuál es la distancia desde el eje de giro, que es el punto C, hasta el punto donde se aplica la fuerza, que es el punto C? ¿Cuánto es esa distancia, muchachos? Aquí. ¿A qué distancia está la fuerza? Está aplicada la fuerza del punto C. Cero, dije. Pero porque está aplicada justo en el punto de estudio, ¿verdad? Entonces R2 es 0. Ya
A partir de esto, no tiene caso ver cuánto es lo demás, ¿verdad? Porque bueno, pues lo voy a copiar. C por 65 newtons por el seno del ángulo, que sería en este caso 45, ¿verdad? El ángulo que forma entre la línea radial y la fuerza, por el seno de 45, y esto obviamente me da 0. O sea, cuando el eje de giro es ese punto central, esa fuerza de 65 newtons, no importa que sea la fuerza más grande de las tres que tenemos, no importa, para nada, no va a generar torque. ¿Por qué no va a generar torque? Porque se está aplicando directamente en el eje de giro, y es lo que yo les mencioné que hago de ejemplo en la U, ¿verdad? Yo abro la puerta y les digo que yo fácilmente puedo abrir la puerta, pero si yo vengo y aplico una fuerza justo en la bisagra, ¿verdad? ¿Puedo abrir la puerta? No, no importa qué tan fuerte empuje, no voy a abrir la puerta. ¿Por qué? Porque esa fuerza nos generaría momento de torsión sobre la puerta. Por último, vamos a ver el torque 3, ¿verdad? De nuevo sería un R3, F3, seno de Φ3, diría yo. Y de nuevo tendríamos que ver torque 3 es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es R3? Sería la distancia desde acá, desde el eje de giro, hasta donde se está aplicando F3, ¿verdad? Que sería esto. Y de nuevo, desde C hasta una de las orillas, debido a que C es el centro de masa, pues va a haber, en este caso, la mitad, porque se divide geométricamente, ¿verdad? Simétricamente, bueno, se divide a la mitad todas las simetrías del objeto, ¿verdad? Un metro multiplicado por 52 newtons, multiplicado por el seno de 60. Y hacemos nuestro cálculo, ¿verdad? 1 por 52 por seno de 60. Me da 45. Vamos a hacerlo un poquito a la izquierda esto para que me quepa las unidades. Aquí. 45. Bueno, todo esto vamos a hacerlo un poquito a la izquierda entonces. Newton metro. Creo que queda adentro, sí. Bueno, eso solo fue encontrar los torques individuales. O sea, ahí estuvimos practicando cómo encontrar un torque, o sea, cómo calcular un torque. Lo que me pide el ejercicio en sí es cuánto es el torque neto. Entonces, ahora que ya tengo los torques individuales, ya tengo las magnitudes de los torques individuales, mejor dicho. Si a mí me preguntaran un ejercicio que me dijera cuál es la magnitud y dirección de cada torque, entonces aquí tengo que agregarle el signo. Si me pidieran magnitud y dirección de cada torque, pero como ahorita solo quiero el torque neto, ahorita solo saco las magnitudes de los torques y las direcciones se las agrego en la sumatoria directamente. Ok, entonces, sumatoria de torques igual a 0, ¿verdad? Bueno, sumatoria de torques, perdón. Simplemente hago la suma de esto, ¿verdad? 28 más 0, bueno, en realidad menos 28 más 0 más 45, ¿verdad? Entonces sería menos 28 más 45, perdón, me lo contó dos veces uno ahí, no me había fijado, menos 28 más 45, y eso me da 17. Entonces, aparentemente, alrededor del eje C, el torque neto es 17 newtons sobre metro. Y esta sería mi respuesta para el primer inciso, ¿verdad? ¿Cuál va a ser digamos, la diferencia de esto ahorita a después? Tal vez a ustedes les van a preguntar eh, cuánto tiene que ser una fuerza que aplique acá, de tal forma de que esto esté en equilibrio. Entonces aquí habría un torque más, y como está en equilibrio, ustedes esto lo igualan a 0. Pero por los momentos solo estamos encontrando cuánto valen los torques netos.
Ok, ese solo fue el inciso A, ¿verdad? Ya el inciso B lo voy a hacer más rápido, ¿verdad? Igual voy a pausar para preguntar si se comprende, pero aquí ya está la pauta, ¿verdad? De qué es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ver, ese es el inciso A, no sé si hay alguna pregunta. Ok, supongo que no hay pregunta, ¿verdad? Ok, alrededor de P. Ahora mi eje de giro va a ser este, ¿verdad? Este. Entonces, con eso, ¿qué es lo que cambia? Bueno, en realidad, si nosotros nos volvemos a hacer la pregunta, ok, la suma de torques, ¿cómo generaría un giro? Bueno, siempre va a ser negativo, ¿verdad? ¿Cómo generaría un giro? Siempre sería positivo. Y si es que generan un giro, nosotros ya sabemos que no lo va a generar, pero sería un torque positivo. Esto de acá, no cambia cambiando el eje de giro, ¿verdad? Los torques que son positivos van a seguir siendo positivos, los torques que son negativos van a seguir siendo negativos. Ahora, esto de acá, vamos a calcular individualmente cada uno de los torques. ¿Cambiará esto? Sí, esto sí va a cambiar. No solo el hecho de que nosotros hayamos cambiado el eje de giro, esto debería de cambiar. Pero ahora, pues, ¿qué es lo que cambia? En sí, los ángulos son los mismos, ¿se fijan? O sea, porque yo haya cambiado mi eje de giro de acá a acá, no significa que este ángulo ya no es 30, que este ya no es 45 y que este ya no es 60. Los ángulos siguen siendo los mismos. Lo que cambia, las fuerzas siguen siendo las mismas. Lo que cambia son únicamente estas de acá. Y por lo tanto, estas de acá, ¿verdad? Obviamente. ¿Ok? Eso es lo único que ha cambiado. Entonces, nos vamos a la fuerza 1 y nos preguntamos, ok, ¿cuánto es R1 cuando estamos girando alrededor de P? Entonces, R1, ¿verdad? R1 sería la distancia desde el punto P hasta el punto donde se aplica la fuerza, ¿verdad? Y esto, en este caso, sería 2 metros, ¿verdad? Toda la longitud de la viga. Entonces aquí iría 2 metros, ¿verdad? Si hacemos nuestro cálculo, sería 2 por 56 por seno de 30. Y me da 56. ¿Ok? Entonces, fijan cómo cambió, ¿verdad? Este torque que antes tenía una magnitud de 28, al cambiar el eje de giro, ahora es mucho mayor, ¿verdad? Y va de la mano de lo que yo les digo. Cuando ustedes intentan hacer un giro, por ejemplo, para cambiar las llantas del carro, para cualquier cosa, ustedes buscan aplicar la fuerza lo más alejado del eje posible. En este caso, alejamos el eje del punto donde se aplica la fuerza, este va a tener un mayor torque. ¿Ok? Ahora torque 2 sería R2 por F2 por seno de Φ2. Antes R2 era 0. ¿Por qué? Porque la fuerza estaba aplicada justo en el punto donde estaba el eje de giro. En el inciso B, el eje de giro está acá. O sea, ya no está aplicado justo en el eje de giro, ¿verdad? Entonces, ¿a qué distancia está aplicado? ¿Verdad? Bueno, nosotros podemos ver que sería la distancia. R2 sería la distancia desde aquí hasta acá. Entonces, R2 sería únicamente eso. Y podemos, como sabemos que ese es el centro de masa, sabemos que aquí sería 1 metro, ¿verdad? Entonces, esto sería 1 metro por 65 por el seno de 45. Vamos a ver a cuánto equivale esto. 1 por 65 por seno de 45. Y eso me da 45.96. Vamos a ponerle 46 en dos unidades significativas. Newton por metro. Por último, el torque 3, lo que cambia es R3. ¿Cuánto es R3? Es la distancia desde el punto donde está el eje de giro hasta el punto donde se aplica la fuerza. Pero ¿qué pasa? Ya lo discutimos, ¿verdad? El punto donde está aplicada la fuerza es el mismo punto donde
es el eje de giro. Por lo tanto, esa distancia es 0 y este torque es 0. Al final, mi suma de torque sería la siguiente. Entonces, ahora, ¿verdad? Mi suma de torque sería menos 56 más 46 y me da menos 10, ¿verdad? Entonces, fíjense bien cómo cambió, ¿verdad? El hecho de que si yo cambio mi eje de giro, ¿verdad? Si yo pongo mi eje de giro en el centro con estas tres fuerzas, exactamente las mismas fuerzas, sin cambiar nada en las fuerzas. Si yo cambio el eje de giro con estas fuerzas, en este caso, el torque neto es positivo, lo que significa que la viga giraría en contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? Porque el torque neto termina siendo positivo. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y cambio el eje de giro aquí abajo? Ahora pongo la que sea mi restricción física de tal forma de que va a girar con respecto a este punto. Aplico las tres mismas fuerzas y ahora me da el torque neto negativo, lo que significa que si yo pongo el eje de giro ahí abajo, esta viga giraría a favor de las manecillas del reloj. ¿Alguna consulta, muchachos? Si no hay consultas, entonces paso al siguiente ejercicio, que es el 27. Es un poco más sencillo, digamos, solo que ahora las fuerzas aplicadas no me las va directamente el ejercicio, sino que tenemos que pensarlas un poco nosotros. Dice, dos bloques, cada uno con masa M. Eso se podría considerar ya un dato, ¿verdad? Dos bloques, cada uno con masa M, se unen a los extremos de una varilla cuya masa se puede despreciar eh, con un pivote en un punto de la varilla, como se muestra en la figura que está abajo. Inicialmente la varilla se sostiene en la posición horizontal, justo como está ahí, y luego se suelta. Calcula la magnitud y la dirección de la torca neta sobre el sistema cuando se suelta al principio. Una cuestión que les puede causar, digamos, entre comillas, pánico, ¿verdad? El ejercicio es que no hay ningún dato numérico, ¿verdad? Y fíjense bien cómo yo siempre trabajo, eh, eso lo intento casi siempre trabajar primeramente con o sea, poner esto y no poner de un solo los números, ¿verdad? Sino poner la expresión simbólica, digamos. Si fuese más estricto en eso, aquí pondría menos R1, F1, C1, pero eso es exagerado, ¿verdad? Y en este caso nos va a tocar porque no hay datos numéricos, ¿verdad? Entonces, trabajamos con los datos simbólicos, no hay ningún problema. ¿Cuáles son los datos que tenemos nosotros? Bueno, eh, el punto de giro es este, ¿verdad? Las masas son M y M a los dos lados. Las distancias son L2 y L1. Básicamente me está diciendo masa de lo que M y masa de varilla despreciable. Esos son los datos que me dan. Después es todo, son datos visuales, ¿verdad? A partir de la imagen. Estos serían los datos importantes que me da el ejercicio. Y me piden la torca neta. Entonces, me dicen a mí, ok, ¿cuánto es la torca neta? No me han dicho todavía cuáles son las fuerzas presentes, pero uno debería de poder eh, saberlo, ¿verdad? Por ejemplo, esta masa
valga la redundancia, es una masa. Si existe masa, entonces el objeto tiene un peso. Y el peso es una fuerza que va directamente hacia abajo. Vamos a poner W2, porque esta le pusieron L2. Esta masa también, con solo el hecho de que exista una masa, va a haber un peso. Y le vamos a poner W1, solo para diferenciarla, ¿verdad? Ya sé que es la misma masa, pero le voy a poner W1 y W2. ¿Ok? Además de esto, aquí hay un punto, en ese pivote hay un punto de contacto. Como hay un punto de contacto, aparece una fuerza normal directamente hacia arriba. ¿Ok? En el capítulo 12 vamos a hacer ejercicios como este y nos van a preguntar que nos van a hacer la consulta de qué tengo que hacer para que el sistema quede en equilibrio. Ahorita solo tengo que ver cuánto vale la torca de este sistema. Y yo ya tengo la fuerza, esas fuerzas van directamente hacia abajo, por lo tanto podemos ver que si yo extiendo una línea radial que sería completamente horizontal, esa línea radial es perpendicular a esta de acá. Y si yo extiendo esta línea radial, también es perpendicular a esta de acá. Entonces está bien sencillo, ¿verdad? El ángulo entre las fuerzas aplicadas y la normal obviamente es perpendicular. El radio entre la fuerza, perdón, el ángulo entre las fuerzas aplicadas y esa línea radial es de 90, ¿verdad? Para las tres fuerzas. Entonces, vamos a ver cuántos torques en teoría, ¿verdad? Existen tres torques, ¿verdad? Vamos a llamarle 1, 2 y el tercero va a ser el de la masa normal. Ok, entonces nosotros teníamos torque 1. Si no existiese esta masa acá, solo existe esta masa acá, o sea, ese peso. ¿En qué dirección, dado el hecho de que la varilla es despreciable, ¿verdad? Tiene masa despreciable. ¿En qué dirección intenta o en qué dirección giraría el sistema? Bueno, si solo está esta masa, el sistema va a girar en esta dirección, que es en contra de las manecillas del reloj, correcto. Por lo tanto, el torque 1 va positivo. Ahora, esta de acá. Si solo existiera esta, no existiese esto, ¿verdad? Por acá. Este generaría un giro en esta dirección, correcto. O sea, negativo. A favor de las manecillas del reloj, torque negativo. Este de acá en realidad está aplicada justo en el eje de giro, ¿verdad? Le voy a poner más que 3 porque lo estoy incluyendo solo por cuestiones de práctica, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos que este torque 3 en realidad, esa fuerza normal está directamente en el eje de giro. El eje de giro de este sistema es este, ¿verdad? No me va a generar torque. Bueno, entonces, no voy a poner individualmente cuánto vale torque 1, torque 2, torque 3, porque al final no voy a encontrar ninguna respuesta numérica. Vamos a ver. Esta torca neta es igual al torque 1, que sería la distancia, en este caso me dicen que es L1, ¿verdad? Desde el eje de giro, multiplicado por la fuerza, que en este caso es el peso 1, multiplicado por el seno del ángulo, que yo sé que es de 90, menos esta distancia, L2, multiplicado por el peso 2, multiplicado por el seno de 90, más, le voy a poner L3, aunque no me lo pone el ejercicio, multiplicado por la fuerza normal, multiplicado por el seno de 90. Ustedes ya saben o ya deberían de saber que cada uno de estos senos de 90 valen 1. Por otra parte, ya sabemos que este L3 en realidad es 0, ¿verdad? Lo incluyo solo por cuestión de práctica, pero si ustedes más adelante, ¿verdad?
lo identifican directamente desde el inicio del ejercicio. Ah, ok, aquí hay una fuerza, pero esa fuerza no genera torque. No es necesario que la agreguen, ¿verdad? Yo la agregué por cuestión de práctica, ¿verdad? Y bueno, ya tenemos nuestra expresión, que tiene que quedar en términos, obviamente, de las variables que me da el ejercicio, que es m, ¿verdad? Entonces, básicamente, la torca neta aquí es L1 por el peso 1, que es mg, menos L2 por el peso 2, que es también mg. En este caso, da la casualidad de que tienen la misma masa. Si el ejercicio me hubiese dicho que son masas distintas, aquí es M1 y aquí es M2. No hay nada o sea, no nos afecta en nada, ¿verdad? En este caso, da la casualidad de que es la misma masa. Y sí, ustedes pueden dejarla así, definitivamente, pero si queremos dejarla de una forma que se mire un poco mejor, sería mg multiplicado por L1 menos L2. ¿Ok? Y esa, así de sencillo, hemos encontrado cuál es la expresión de torque neto para este problema. Y digamos, aquí podría ser, eh, para el otro capítulo me podrían preguntar, ¿cuánto tiene que ser bueno, en este ejercicio no tiene mucho sentido porque las masas son iguales, pero si ustedes tuvieran las masas, me podrían preguntar algo como, ¿dónde cuál tiene que ser la proporción entre L1 y L2 para que el sistema esté en equilibrio? Entonces, cuando me dicen sistema está en equilibrio, esta expresión que está acá la igualo a 0 y despejo para lo que me pide el ejercicio. En este caso, ¿verdad? Es obvio. ¿Cuándo va a estar en equilibrio este sistema? Si L1 y L2 son iguales, ¿verdad? En este caso, visualmente yo puedo ver que L2 es mucho mayor que L1. Entonces, en realidad, este sistema yo sé que giraría a favor de las manecillas del reloj, ¿verdad? Tener un torque negativo porque este es mayor que este. Pero eso es todo este ejercicio, ¿verdad? Lo trabajamos simbólicamente, expresamos cuál es la magnitud y bueno, la dirección en realidad ya la discutimos, ¿verdad? Sería negativo. Voy a escribirlo acá, ¿verdad? La torca neta sería negativa porque visualmente, digo visualmente porque asumiendo que esta escala, ¿verdad? En realidad el ejercicio nunca me dice que L2 es mayor que L1, pero está claro de la imagen, ¿verdad? Visualmente L2 es mayor que L1, por lo tanto, esta expresión me quedaría, si yo pusiera números, ¿verdad? Digamos, esto fuera 10, esto es 9.8, ¿verdad? Y este fuera 5 y 10, me quedaría un número negativo, ¿verdad? O sea que la torca neta sería negativa. ¿Alguna consulta, muchachos? A esto más o menos se van a parecer los ejercicios del siguiente capítulo. ¿Cuál sería la diferencia? Como les digo, igual a 0, despeje para lo que sea que le pide el ejercicio. ¿Consultas? A ver. Ok, quedan 11 minutos. No sé si eh, vamos a hacer algo, ¿verdad? Como ya solo quedan 11 minutos, eh, solo voy a dejar este más o menos planteado, ¿ok? Y posteriormente, eh, o sea, yo voy a subir un PDF solo de este y este va a quedar como una tarea corta, ¿verdad? No hemos dejado ninguna tarea corta. Vamos a ver qué tantas tareas cortas puedo dejar. De hecho, tengo que dejar la primera tarea corta, no la he subido, que tiene que ser que ustedes me suban su forma 03, que ustedes me suban su tarjeta de identidad y me suban el carnet de vacunación también. Em,
Y yo, pues, para ayudarles y para darles un incentivo, ¿verdad? De que no lo dejen dormir, lo voy a contar como tarea, ¿verdad? O sea, no va a valer una exageración de puntos, ¿verdad? Al final hay 10 puntos de acumulativo que voy a dividir entre algunas tareas cortas que deje, que van a ser cuestiones como esta, y guías, digamos, que estoy pensando ahorita el miércoles voy a intentar armar alguna lista de ejercicios para que ustedes los puedan trabajar de capítulos 4 y capítulo 10. Utilizaría yo ejercicios tanto del Yancoli como de otros libros, pero que yo sepa que están al mismo nivel, ¿verdad? De lo que nosotros estamos viendo. Las tareas cortas usualmente son para un día o 2 días. En este caso, la dejaría, digamos, no hay clase el miércoles, que ustedes la pueden entregar hasta el jueves, si hay alguna pregunta. Y las tareas que son como guías, así, usualmente no me gusta, dentro de lo que cabe, me gusta ponerlas antes cuando estaba en presencial. Yo dejaba una sola tarea para toda la unidad, pero en este formato me gusta ir dejándola conforme vamos avanzando. Por ejemplo, pasamos el capítulo 4 y de hecho ahí de un solo debería haberle dejado una tarea. Las tareas no son muy largas, 6, 8 ejercicios, digamos, por un capítulo. En este caso, como son 2 capítulos, serían unos 10 ejercicios o 12 ejercicios y para esos tienen aproximadamente una semana y media, dependiendo de cómo está su carga. Yo siempre les consulto. Y le doy un poquito más de tiempo o no, eso no, al final no es de interés para mí, es así para allá y que, o sea, si ustedes sienten que necesitan un poco más de tiempo, yo se los puedo dar, o sea, no hay problema, simplemente me tienen que decir, ¿verdad? Eh, entonces estaría armando una guía entre comillas, ¿verdad? O sea, una lista de ejercicios entre 10 y 12, ¿verdad? De capítulo 4 y 10. Y esta contaría como la primera tarea corta, que dentro, en el transcurso del día tengo que subirla y también tengo que subirles la tarea corta, entre comillas, de, de la entrega de credenciales. Vamos a ver, esa va a tener que ser personal. Yo el primer día de clase, como recuerdan, no estaba en Tegucigalpa, yo quería hacerlo quería hacer algo, a ver, creo que es... eh, ya tengo perfil, login. No, no me va a salir porque, bueno, el punto es que el primer día se me fue la onda, ¿verdad? No estaba en mi casa. eh, Quería hacer una actividad que es básicamente la actividad de presentarse, ¿verdad? Que eso es algo que no logramos hacer. Entonces aquí pueden ir dejando ustedes, digamos, una fotografía, su nombre y algunos datos de ustedes, pero eh, pues tampoco tiene mucho sentido, creo yo. Tal vez en física 100 es un poco más interesante porque hay personas de diferentes carreras. Aquí todos son de arquitectura, ¿verdad? No me van a decir, yo estudio arquitectura, todos me van a decir lo mismo. Pero bueno, no pudimos hacer esa actividad, pero sí quedó pendiente la parte de la tarjeta de identidad y las otras credenciales, ¿verdad? Y eso, como van a dar la identidad, pues presumo que no lo pueden, no lo puedo hacer en Padlet, lo voy a dejar en un espacio en el campus para que ustedes me la suban. Pero bueno, vamos a más o menos plantearles esto para que ustedes entiendan más o menos en qué consiste este ejercicio y este lo voy a dejar acá como asterisco, tarea corta, ¿verdad? Vamos a ver al final cuántas tareas cortas salen. Dice, dos fuerzas FB de 20 newtons y FA de 30 newtons se aplican a una regla de 1 metro, ¿verdad? La regla mide 1 metro, que puede girar alrededor de su extremo izquierdo. O sea, el eje de giro es este punto. Ellos lo ponen ahí, pero ustedes imagínense como que esté en la mera orilla, ¿verdad? La fuerza FB se aplica perpendicularmente. Cuando me dicen eso, me están diciendo, ok, la fuerza FB es perpendicular, ¿verdad? En la parte media. O sea, y ustedes lo pueden ver, si la regla es de 1 metro, ¿verdad? Ok, regla es de 1 metro. De aquí a acá, en la parte media, habría ¿cuánto? 50 centímetros.
o 0.5 metros, ¿verdad? Metros. Ok. Sí. La fuerza FB se aplica perpendicular a la parte media. ¿Qué fuerza ejerce mayor torca? ¿FA, FB o ambas? ¿Ok? Adicionalmente, yo les voy a poner algo más. Calcule la torca neta. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Primero, van a calcular las torcas individuales de cada una de estas, ¿verdad? Entonces ya saben cómo se calcula. FB sería igual a RB, FB, perdón, FB puse, aquí está OB. Tau B es RB, FB. Se no le voy a decir de phi B, que sería el ángulo al cual se aplica la fuerza. Y tau A igual a RA, FA, seno de phi A. Eso es lo primero. Ustedes calculan individualmente cuánto vale la magnitud de cada una de las torcas y responden la pregunta, ¿qué fuerza ejerce mayor torca? Van a ver, por ejemplo, que una es mayor que la otra, entonces lo responden. O si ambas son iguales, que puede ser perfectamente eso, ¿verdad? Que las dos fuerzas estén aplicadas en direcciones distintas, tengan fuerzas distintas, no importa. Al final la torca, ya sabemos que depende de varios factores, así que puede que tengan la misma torca. Y después yo les digo adicionalmente, calculen la torca neta. Entonces ya saben que para calcular la torca neta ustedes tienen que ver, ok, es mi suma de torca. Estoy asumiendo que solo estas dos fuerzas están actuando. Entonces ustedes tendrían que preguntarse, ¿en qué dirección sería aplicaría un giro esta? Ya sé que sería positivo. Y esta de acá también sería un torque positivo. Entonces básicamente la torca neta es tau A más tau B. La calculan. Y eso es lo que les tocaría hacer. Eso es todo por la clase de hoy, muchachos. Solo que ahorita viendo este ejercicio recordé algo en el que quería hacer énfasis de este de acá. Este ejercicio fue así, pero fíjense bien, ¿qué pasaría si a mí no me hubiesen dicho que la masa de la varilla es despreciable? Ok, entonces también tengo que considerar la masa de la varilla para hacer los cálculos, ok. Ahora la pregunta es, ¿a dónde pongo yo el peso de la varilla? Bueno, para los cuerpos así extensos, nosotros la masa o el peso lo ponemos en el centro de masa, y asumiendo que el cuerpo es uniforme, no me lo dicen, pero usualmente los ejercicios me lo van a decir. Entonces, por ejemplo, aquí no tengo yo cuánto vale L1 y L2, pero yo presumo más o menos que la mitad de esta varilla estaría como por acá. Entonces, el peso de la varilla nosotros lo dibujamos aquí, en el centro de la varilla. En el caso de que esta varilla tuviese masa. Tal vez cuando tengamos un caso en el próximo capítulo, hacemos uno con el que la varilla o la tabla o lo que sea que está balanceándose, también se le tenga que considerar su peso. Ok, muchachos. Eso va a ser todo por el día de hoy. Si no hay consultas, entonces nos miramos mañana y yo les estaré publicando este video. Tal vez hoy puedo publicárselos un poco más temprano. Y posteriormente le subo los ejercicios y también la imagen del PDF de la tarea corta y dejo asignada la tarea corta e intento, bueno, también debería dejar asignado el de las credenciales y empezar a generar la guía de ejercicio, ¿verdad? De estos dos capítulos y nos miramos hasta el jueves, ¿verdad? Porque mañana es miércoles, no hay clase los miércoles, ¿verdad? Si no hay consultas, pues llegamos hasta aquí, muchachos. Muchas gracias. Ok, Buen que día, tengan buen buen día. día.